Esto es El Alarido. Tener un niño en casa debe ser un motivo de alegría y felicidad. Los padres siempre deben estar buscando su bienestar, además de tener un especial cuidado en su educación y desarrollo. La siguiente historia se desarrolla al sur de la Ciudad de México. Xochimilco es un lugar que conserva muchas costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. Sus canales de agua llenan siempre de emoción a cualquier visitante. Laura era una señora ejemplar, de una posición económica bastante aceptable, ya que su familia era dueña de varios locales de la zona turística de Xochimilco, mientras que su esposo, Mario, tenía un buen puesto dentro de un banco. Ellos tenían 3 hijos, el pequeño Carlitos, quien contaba con tan solo 2 añitos de edad, Adriana de 5 y Frida de 8. Ambos eran unos padres que buscaban siempre vanagloriarse del comportamiento y educación de sus hijos. Laura tenía una fórmula mediante la intimidación para que sus hijos no se atrevieran a decir groserías. Ella siempre decía: si me dices una mentira, te voy a cortar la lengua. Era una fórmula que le había resultado con sus 2 primeros hijos, y la cual estaba llevando a cabo ahora con Carlitos, el menor o el más pequeño de todos. Esta historia ocurrió un día como cualquier otro. Los pequeños llegaron de la escuela y se sentaron a comer con su mamá. Después de la comida, Carlitos, el más pequeñito, tomó una pequeña siesta, mientras que las otras 2 niñas hacían su tarea. Entonces, Laura, su mamá, vio la oportunidad de salir a hacer unas compras. Habían pasado tan solo unos minutos cuando Carlitos, el más pequeño, despertó. Mientras dormía y sin haberse dado cuenta, Carlitos se hizo pipí en la cama. Temeroso, angustiado, no quería salir de la habitación donde se encontraba, hasta que de repente Adriana tocó con cuidado la puerta para no despertar a su hermanito. Pero notó que ya se había despertado Carlitos, aunque su comportamiento era extraño. Entonces se acercó y le preguntó qué era lo que le pasaba. Y cuando se acercó más, descubrió que había mojado la cama. Adriana le preguntó a Carlitos: Carlitos, ¿quién mojó la cama? Él simplemente se sonrojó y por la pena que sentía, dijo que no sabía. Adriana volvió a preguntar y el niño, una vez más, negó lo que había hecho. Adriana salió de la habitación corriendo y fue directamente a la cocina. Tomó un cuchillo, recordando la enseñanza de su madre: a quien diga una mentira, le cortaré la lengua. De regreso al cuarto, tomó fuertemente al pobre Carlitos, lo agarró por la cabeza y de un solo tajo le cortó la lengua a su pequeño hermano. Carlitos soltó un grito desgarrador que de inmediato llamó la atención de su hermanita mayor, Frida, quien estaba haciendo la tarea. Impactada con lo que había sucedido, notó que en el piso simplemente estaba manchado de sangre y Adriana se encontraba también cubierta por este líquido rojo. Desesperada, salió corriendo a pedir ayuda a los vecinos. En ese momento, su mamá, Laura, iba regresando de las compras. Asombrada con esta escena que seguramente ninguna madre sería capaz de imaginar, tomó a su pequeño hijo entre sus brazos y lo subió a su coche. Adriana iba tras ella con un llanto incontenible. Al momento de sacar el coche del garage, Laura, quien iba totalmente aturdida, no se dio cuenta que Adriana se encontraba detrás de su coche, tratando de entrar para acompañarlos y saber qué le había pasado a Carlitos. El fuerte impacto hizo bajar a Laura a revisar lo que había provocado el golpe.
Asombrada y sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo, el carro había pasado por encima de su segunda hija. Ahogada en un mar de llanto, comenzó a gritar para que alguien que se encontrara cerca la pudiera auxiliar. No sabía qué hacer, estaba desesperada. La gente comenzó a acercar a la casa para ver qué era lo que había ocurrido, y lejos de recibir ayuda alguna, los vecinos la empezaron a juzgar, creyendo que ella había hecho esas cosas a propósito, no solo a uno, sino a sus dos pequeños. Los pobladores decidieron llamar a la policía para denunciar el suceso. Entonces llegó la hermana mayor, Frida, en compañía de un oficial de policía. Debido a las acusaciones de la gente, las autoridades decidieron llevarse detenida a Laura. Frida fue entregada a su padre, quien huyó al extranjero con su hija, preso de la incertidumbre, además de la presión social, ya que había gente que los señalaba como cómplice. Laura fue declarada culpable del asesinato de 2 infantes y llevada al manicomio de la Castañeda, un lugar en el que se decía tenía las peores formas de tortura con los pacientes. Allí, Laura pasó el resto de su vida, sin que en algún momento pudiera defenderse, y la realidad es que ni siquiera le importaba. Nunca más se supo de ella, ya que este manicomio fue cerrado y el nombre de la desafortunada mujer no apareció en la lista de internos. Lo que se llegó a decir es que en las noches unos gritos desgarradores provenientes del cuarto donde se encontraba despertaban y molestaban a los cuidadores del manicomio. Muchos años después, Frida, la hermana mayor, regresó a Xochimilco a tratar de encontrar respuestas de lo sucedido y a ver si podía encontrar a su mamá, a Laura. Pero, tristemente, lo único que encontró en los alrededores de lo que había sido su hogar es que los pobladores se referían a su casa como la casa del homicidio más infame del que se tenga memoria cometido por la mamá de los 2 pequeños. Incluso había gente que aseguraba que durante el día se escuchaban los gritos de los niños, quienes se lamentaban desde el más allá. Esto fue El Alarido. Soy Felipe Cruz, el Philip. Suscríbete a este canal, comparte el video o regálanos un like. Además, puedes dejarnos tu comentario o tu sugerencia al final del video. Y también te recuerdo mis redes sociales, Locutor Felipe Cruz o el Philip, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos vemos hasta el próximo Alarido.